Vamos a resolver este ejercicio. Me dice, en un triángulo ABC, aquí está el triángulo ABC, se traza la seviana BD. Muy bien, voy a trazar la seviana BD. Tú sabes que la seviana es el segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto. Muy bien, que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto. Por aquí voy a pasar mi punto D, ¿no? Punto cualquiera. La seviana BD, es decir, que D es un punto cualquiera del lado opuesto, en este caso del lado AC. Bien, de modo que CD es igual a 2 veces AB. Muy bien, si la distancia de A hasta B, esta distancia no la conozco, la voy a llamar X. Esta distancia la voy a llamar X. Si AB es X, entonces el lado CD, el segmento CD va a valer 2X. CD va a valer entonces 2X. Esta distancia va a valer 2X. Muy bien. Ahí está. 2X. ¿Qué más? La medida del ángulo BAC es igual a 40 grados. Muy bien, va a medir 40 grados. La medida del ángulo BAC. Este ángulo va a medir 40 grados. ¿Qué más? Y la medida del ángulo CBD. CBD va a medir 90 grados. Entonces, este ángulo mide 90 grados. Ahí está. Mide 90 grados. Muy bien. Calcule la medida del ángulo ABD. Calcule la medida del ángulo ABD. Vamos a medir el ángulo ABD. ABD. Están refiriendo a este ángulo de aquí, ¿no? A ese ángulo que le voy a llamar el ángulo θ. Quiere decir que vamos a encontrar el ángulo θ. Bien. Ahora voy a trazar la mediana del triángulo, aquí en este triángulo BDC. Con ese triángulo voy a trabajar. Mira, voy a trazar la mediana. La mediana, tú sabes que la mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Quiere decir que por aquí debe estar mi punto medio, que lo voy a representar con la letra M. Definimos que DM, el segmento DM es igual al segmento MC. Estos dos segmentos o dos longitudes son iguales. Trazamos entonces la mediana. El segmento, entonces la mediana va a ser el segmento BM. Esta sería la mediana. Muy bien. Como este es punto medio, la distancia de D a M va a ser igual a la distancia de M hasta C. Como toda esta distancia de D hasta C vale 2X, entonces lo divido en dos partes iguales, X y X. Y cuando estamos trabajando en un triángulo rectángulo, en este caso en el triángulo BDC, recto en B, si hay una mediana, quiere decir que la longitud de la mediana va a ser igual a la longitud del segmento, en este caso de DM, va a ser igual al segmento MC, ¿no? A la mitad de la mediana, entonces va a ser la mitad de la longitud del lado opuesto, en este caso del lado DC. Quiere decir que BM también va a valer X. Muy bien, solamente en este caso, cuando trabajamos en un triángulo rectángulo, la mediana sería también la mitad del lado opuesto, ¿no? Bien, ahora, como esa distancia es X en la mediana, mira, y aquí
ya tenemos aquí el problema. Mira, el problema, el triángulo ABM. ABM. ¿Qué clase de triángulo es? Es isósceles. Mira, los lados son iguales. Por lo tanto, los ángulos también tienen que ser iguales. Si aquí es 40, acá también sería 40 grados. También sería 40 grados. Muy bien. Ahora nos concentramos en el triángulo BDM. Este triángulo de aquí, BDM, ¿no? BDM. A ver, en el triángulo BDM, muy bien, sí, en el triángulo BDM. Mira, también es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales, mira, el lado BM es igual al lado MD. Como son iguales, los ángulos tienen también que ser iguales. Pero acá ya tienes 40. Para 180, tú sabes que la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180. Ya tienes 40. ¿Cuánto falta para 180? Me falta 140. Pero los ángulos de aquí son iguales. Este ángulo es igual al otro ángulo de acá. Este ángulo es igual al ángulo de acá. ¿Por qué? Es un triángulo isósceles. Muy bien, entonces 140 entre 2, 70 va a medir cada ángulo. 70 y 70. Y ahora, mira, la suma de los ángulos no adyacentes va a ser igual al ángulo exterior opuesto. Quiere decir que θ más, ¿quién? Más 40, θ más 40 va a ser igual a 70 grados. Muy bien, ¿cuánto entonces va a valer θ? 30 grados. Y esa sería mi respuesta. Bien, vamos a resolver este problema. Me dicen, calcular el perímetro del triángulo FGH. Aquí tenemos los puntos FGH. Me dicen calcular el perímetro. Y un perímetro, el perímetro de un triángulo es igual a ¿quién? A la suma de sus lados. A sus tres lados. A más B más C. Muy bien. Ahora vamos a ver el gráfico. Vamos a aprovechar los datos que nos dan. Mira, aquí nos dice que el lado BG es igual a... El segmento BG es igual al segmento GC, ¿no? Quiere decir que el punto G es el punto medio del lado BC. Bien, G entonces es el punto medio del lado BC. En el triángulo BHC, ¿no? Quiere decir que H es un vértice. Y el segmento HG entonces viene a ser la mediana. ¿Qué dice la mediana? La mediana es el segmento que une un vértice y el punto medio del lado opuesto. En este caso del lado BC. Bien, pero estamos trabajando en un triángulo rectángulo. Cuando estamos trabajando en triángulo rectángulo y trazamos la mediana, en este caso mi mediana es BP. En el punto P viene a ser el punto medio del lado AC, ¿no? Si es punto medio del lado AC, quiere decir que AP, el segmento AP es igual al segmento PC. Cuando estamos trabajando en el triángulo rectángulo y trazamos la mediana, también entonces la longitud también viene a ser igual, es decir, la mediana PB, la mediana BP va a ser igual la misma longitud de PC y también obviamente de segmento AP o longitud AP. Muy bien, a ver, entonces vamos a reemplazar esta propiedad acá, ¿no? Vamos a aplicarla. Mira, como estamos trabajando, ya dije que HG es la mediana, entonces el segmento HG va a ser igual al segmento GC y también va a ser igual al segmento GB, ¿no?
Muy bien. Como todo esto vale, BC vale 8 y G punto medio, quiere decir que BG vale ¿cuánto? 4 y GC también va a valer 4. 4 más 4, 8. Ahí está. Y GH también va a valer 4. ¿No? También va a valer 4. Ahí está. Muy bien. En el otro lado, en el otro triángulo ABH, también vamos a resolver igual. El mismo caso se nos presenta, ¿no? Mira, aquí tenemos el triángulo ABH. ABH, tenemos el punto medio F. AF es igual al segmento FB. F entonces es el punto medio del lado AB. Bien, ¿y qué dice la mediana? La mediana es el segmento que coge un vértice, que une un vértice con el punto medio del lado opuesto, en este caso del lado AB. Muy bien, entonces sería la mediana, ¿no? Como estamos trabajando en un triángulo rectángulo, también aplicamos la misma propiedad, también viene a ser la misma longitud. Quiere decir que la longitud de AF o el segmento AF va a ser igual al segmento FB y también va a ser igual al segmento FH. Solamente esta propiedad se aplica cuando estás trabajando en un triángulo rectángulo, ¿ya? En un triángulo rectángulo. Como toda esta longitud de AB, este lado AB vale 6 y F es el punto medio, quiere decir que de A hasta F va a valer 3 y de F hasta B también va a valer 3. 3 más 3, 6. Y obviamente de F hasta H también va a valer 3. ¿No? Muy bien, hasta ahí ya vas encontrando dos lados del triángulo. 3. Muy bien, ahora vas a trazar un segmento. Vas a unir estos dos puntos. Ahí está, y vas a formar un triángulo. El triángulo FBG. Es un triángulo rectángulo. Para hallar este lado del triángulo FG, ese lado lo encuentras aplicando Pitágoras, ¿no? Muy bien, tienes 3, 4 y este lado va a ser 5, ¿no? O si no, aplicas Pitágoras, igualito, ¿no? A ver, mira, entonces dices por Pitágoras, en el triángulo FBG, aplicamos Pitágoras, entonces, ¿qué digo? Hipotenusa al cuadrado, FG al cuadrado, bien, va a ser igual a ¿quién? A los cuadrados, la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 25. Es igual a FG al cuadrado. Entonces FG, ¿cuánto va a valer? Mira, 2 de potencia pasa como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 va a ser igual a, entonces, FG, el lado de FG va a ser igual a 5, ¿no? Muy bien, va a ser igual a 5. Pero te preguntan calcular el perímetro del triángulo FGH, ¿no? Vas a calcular el perímetro y encontrarte la suma de sus lados. ¿Cuánto vale? 2. El perímetro es 2P, ¿ya? El semiperímetro es P nada más, ¿ya? Es igual a ¿quién? A la suma de sus lados. 3, 5, 4. 3 más 5 más 4. Entonces el perímetro va a valer 12. Y este sería mi respuesta. Bien. Muy bien. Vamos a resolver este problema. Dice, si la recta L es mediatriz BAC
Aquí tenemos la recta L y me dice que es mediatriz a la recta AC. Para que sea mediatriz, entonces la recta L pasa por el punto medio del lado AC. Quiere decir que M viene a ser el punto medio del lado AC. Estas dos distancias, dos longitudes vienen a ser iguales. AM es igual a MC. Muy bien. Mira, voy a trazar una recta de D hasta A. Ahí está la recta de D hasta A. Tenemos esa recta de D hasta A. Muy bien, mira, y veo aquí formado un triángulo ADC en el vértice D. Y he formado también dos triángulos congruentes. ¿Por qué congruentes? Porque tienen dos lados iguales. Mira, dos lados iguales. El lado AM y el lado MC son iguales y tienen la misma altura. Van a tener la misma área. Por lo tanto, el lado AD es igual al lado DC, ¿no? Muy bien. O si no, el teorema de la mediatriz también dice que un punto cualquiera de la mediatriz, en este caso el punto D va a ser igual, va a tener las mismas distancias de los extremos, ¿no? De D hasta C y de D hasta A. Por lo tanto, esos dos lados son iguales. Estos dos lados son iguales. Muy bien, si aquí es 2, acá también sería 2. Si los lados son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. También sería X. Muy bien, y la suma de los ángulos no adyacentes va a ser igual al ángulo exterior opuesto a este ángulo de aquí, ¿no? ¿Cuánto va a ser la suma? 2x. Muy bien, y nos damos cuenta aquí en el triángulo rectángulo ABD. Es un triángulo rectángulo recto en B. Yo puedo sacar el coseno del ángulo de 2x. Coseno del ángulo de 2x, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa, a 1 sobre 2. Y este 1 sobre 2 también es igual a ¿quién? ¿A qué ángulo conocido? Al coseno de 60, ¿no? Al coseno de 60 grados igual a un medio. Como son iguales, quiere decir que 60 va a ser igual a 2x. 2x es igual a 60, donde x va a valer 60 grados, donde x va a valer 30 grados. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Muy bien.